la plática que le voy a dar la impartí similar en el Centro de Ciencia de la Atmósfera hace un par de meses y me pidieron que fuera sobre ese tema mismo. Y debo decirle que es siempre un reto hablar de esos temas de manera crítica, bueno, con la gente que estudia el cambio climático, con la gente como ustedes que estudian las mejores formas de superar los impactos del cambio climático. Surge un poco de esta percepción que tengo, no solo yo, muchos, de que parece que ahora lo único que existe es el CO2. O sea, lo único indicador de que si vamos bien o vamos mal es el contenido de CO2, ni siquiera el cambio climático de CO2, ¿no? Entonces, la plática se divide en tres partes. La primera parte son algunos aspectos que yo veo como geólogo de la cuestión del cambio climático, que en sí es un tema complejo, un fenómeno complejo, más complejo de lo que se ha trivializado, si queremos, en la divulgación científica. En la segunda parte es donde voy a ver un poco cuáles son los límites de las fuentes renovables y de las soluciones tecnológicas para mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero, porque quiero decirlo de antemano, yo estoy profundamente convencido que tenemos que tener una transición energética hacia las energías renovables, pero también ahí creo que hay muchos mitos y hay mucha propaganda, digamos, porque así como existe una poderosísima lobby de los combustibles fósiles, existe una pequeña lobby también de los grupos que son productores de energías renovables. Entonces, creo que hay que ver digamos, con rigor científico cuáles son las limitantes de estas fuentes. Y finalmente, llegar a la conclusión, que no he llegado solo yo, sino toda una escuela de pensamiento, de que realmente el cambio climático es solo uno de los tantos problemas que tenemos. Como digo, es un síntoma de un problema más complejo. Y esto lleva a la inevitabilidad de una palabra que no gusta, pero ahí también hay una importante escuela académica al respecto, que es el decrecimiento. ¿Y qué significa el decrecimiento? Entonces, si quieren, es algo un poco filosófico. Bueno, hablando de clima y de cambio climático, pues uno como geólogo cuando escucha hablar de cambio climático, como nosotros vemos de 0 hasta 500 millones de años, uno ve que el clima en la Tierra ha cambiado muchísimo, muchas veces. Evidentemente, incluso ha cambiado mucho más en lo que es el último periodo que estamos acá. Lo que es dramático ahora es el incremento tan rápido de la temperatura o de la CO2 en un tiempo tan corto. Y bueno, ahí no hay duda, evidentemente, que hay una correlación directa entre el aumento de la CO2, esa es la clásica gráfica del observatorio de Mauna Loa, en Hawái, donde no hay efectos locales, evidentemente es el efecto, digamos, es el promedio atmosférico global de la CO2. Entonces vemos que tenemos un crecimiento lineal, incluso casi exponencial inicialmente, que correlaciona de manera cualitativa con las emisiones que se pueden calcular por la combustión del gas, el petróleo, el carbón y también la actividad de la industria cementera. Entonces hay una correlación evidentemente casi lineal entre las dos cosas. Entonces evidentemente la actividad humana es la que está produciendo ese aumento de la CO2, ¿no? Ahora, la pregunta es qué tanto realmente ese aumento de CO2 es responsable del calentamiento. Y aquí está el modelo del IPCC, que dice que por cada duplicación de la CO2 la temperatura aumenta alrededor de 3 grados. En realidad las cosas son un poco más complejas, o sea, porque de manera experimental sabemos que el CO2 por sí solo produce un calentamiento de 1 grado cada vez que se dobla su concentración en la atmósfera. Pero lo que dice el IPCC es que hay un círculo vicioso, digamos, un bucle de de retroalimentación positiva, perdón. ¿Por qué? Porque a más calor, más evaporación, más calor por efecto invernadero, que genera vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero,
más calor, más fusión de hielo, más fusión de hielos, menor albedo, menor reflexión de la energía solar, más calor, etc. O sea, hay una serie de efectos que van amplificando, ¿no?, la señal de la CO2. Ahora, si fuera así, bueno, uno dice, ok, en la época preindustrial el CO2 era 280 ppm y ahora es 400 ppm, pero a temperatura promedio no se ha incrementado 1.3, que debería ser, según el modelo, sino solo 0.8 grados. No quiero aquí criticar IPCC, imagínense, yo, pobre geólogo, pero bueno, digamos que es una hipótesis esta de la amplificación del efecto de la CO2 para producir el calentamiento, que pues habría que averiguarla con más detalle, o quizás con una serie de tiempo más tarde, ¿no? Pero lo que es innegable es que evidentemente estamos en un periodo de calentamiento global. Aquí también, eso lo digo además para decir que no es tan trivial la cuestión que aumenta la CO2, aumenta la temperatura, o apaga la luz, si no se inunda Tabasco, ¿no?, como decían hace poco, unos años. Por ejemplo, nosotros tenemos que todas las mediciones de la temperatura indican que el calentamiento empieza más o menos ahí por los años 80. Antes había variaciones, incluso más periodo como más frío, luego una fluctuación, pero donde empieza claramente el aumento sostenido de la temperatura a partir de los años 80. Sin embargo, uno cuando ve dónde empieza el consumo de manera exponencial de los combustibles fósiles mucho antes, ¿no?, es ahí por los años 40. Entonces, ¿qué te indica esto? Bueno, a primera vista uno dice, claro, existe una relación, sí, pero el sistema es más complejo y tiene mucha inercia. O sea, si se tardó, no sé, 40 años desde que empezamos a usar de manera acelerada los combustibles fósiles a producir el calentamiento, pues quizás también cuando dejemos de emitir no va a ser tan rápida la recuperación. Y de hecho, si uno va a ver el registro geológico, es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque si uno va a ver el caso, digamos, más eclatante, más evidente de calentamiento global que ocurrió hace 56 millones de años, es este pico que tenemos aquí, el tiempo geológico, nada más que estos son millones de años, ¿eh? Entonces, hay el máximo térmico del Paleoceno y Eoceno, durante el cual, hace 56 millones de años, no se sabe exactamente por qué, pero hubo un aumento rápido, repentino de la concentración de la CO2, y todo este evento, que aquí se ve como un puntito así, en realidad duró 200.000 años. La temperatura global subió de 5 a 8 grados, o sea, como los peores escenarios del IPCC. ¿Y cuánto tiempo se tardó el sistema, digamos, el sistema Tierra para recuperar esto? Bueno, 83.000 años. 33.000 años en la fase rápida, digamos, de decrecimiento, y luego otros 50.000 años para llegar a los valores previos. No, repito, es importante parar esto, sí, seguramente, pero no solo por la CO2, como vamos a ver. Otro cuestionamiento así, geológico, a los escenarios del IPCC es la disponibilidad de combustibles fósiles. Como ustedes bien saben, el IPCC ha hecho varios modelos, ha hecho como 40 y tantos escenarios, que son todos estos, que cubren todos los espectros de posibilidades, ¿no? Son los famosos RCP, los Representative Concentration Pathways, ¿no? Entonces hay los más extremos que llegan a temperatura, aumento de temperatura de hasta 6-7 grados, los intermedios de 2 a 4 grados, y los dos, digamos, que deberíamos tratar de perseguir son los que llegan a 3 grados o a 1 grado en promedio, ¿no? Bueno, ok, hay gente de la literatura científica que se ha puesto a observar cómo podrían ocurrir estos escenarios más catastróficos, los dos más altos. Y la suposición es que hay disponibilidad infinita de combustibles fósiles, porque casi que la demanda determina la oferta, que eso es lo que hacen los economistas muchas veces. No hay problema, ¿verdad?
Espero que aquí no haya ningún economista porque se Tú sigue. Digamos los economistas del crecimiento infinito de la Tierra plana, pues. Entonces, el problema ¿cuál es? Y hay artículos científicos que revisaron todo esto, que varios de los escenarios han llegado a esto con estimaciones de disponibilidad de combustibles fósiles mucho mayor de la que tiene consenso la comunidad científica. O sea, aquí no le voy a estar entrando en detalle, pero hay muchos trabajos que han revisado de manera estadística con los datos de la producción y sobre todo de los yacimientos que se han encontrado, cuáles son las reservas que todavía tenemos de petróleo y de gas. Y los escenarios del IPCC, en diferentes de ellos, hay una disponibilidad de 11 a 15 veces, de 4 a 5 veces mayores de lo que son las reservas máximas que se cree que existen en la Tierra. Entonces, bueno, por lo menos la buena noticia es que los escenarios más extremos, que son todos estos, no funcionan porque es esto probablemente la curva de producción de petróleo, gas y carbón que podemos tener en la Tierra. Ahí entran factores también económicos, etc. Pero los escenarios, al menos los más altos, no checan en cuanto a disponibilidad de combustibles fósiles con las estimaciones y con los escenarios que hacen los geólogos, los ingenieros petroleros, etcétera, sobre la disponibilidad y el consumo de estos combustibles a futuro. ¿Okay? Entonces, y esos son todos artículos que han salido en las mejores revistas. Eso no significa que no tenemos que despreocuparnos, evidentemente, ¿no? O sea, resumiendo esta primera parte, podemos decir, ok, el calentamiento de la superficie por la Tierra ha empezado a partir de finales de los 70, ha alcanzado 0.8 grados en promedio, aunque debería ser más según el modelo del IPCC. O sea, como que el IPCC tiene un poco exagerado, a mi manera de ver, que quizás es necesario para poder producir un cambio, ¿verdad? Y la otra parte donde creo que es un poco exagerado es esto, o sea que la disponibilidad de combustibles fósiles no es tanto como para quemar el planeta como en los escenarios más extremos. Pero repito, eso no significa que tenemos que despreocuparnos, ya que, por ejemplo, en este último reporte del IPCC, incluso el escenario de incremento de 2 grados sería catastrófico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la transición energética y lo que llaman las tecnologías de emisiones negativas. Son las dos medicinas que el IPCC recomienda para evitar ese aumento desmedido de la CO2, ¿no? Entonces, bueno, la parte siguiente de la plática, vamos a ver qué tan realistas son estos tipos, bueno, más que realistas, cuáles son los límites que existen, los limitantes que existen a la transición energética hacia fuentes renovables, y también, bueno, qué crítica se le puede hacer a estas tecnologías de emisiones negativas. Ok, entonces, bueno, las renovables al rescate. No sé si han seguido la literatura científica, pero en 2015, 2016 hubo un debate muy álgido en una de las mejores revistas de Estados Unidos, el PNAS, el Procedure of the National Academy of Science, porque el grupo de Stanford liderado por Jacobson publicó este trabajo. Bueno, eso es como, digamos, el cartel de propaganda del trabajo, un trabajo detalladísimo donde plantean la posibilidad de transformar el mundo para que en 2050 toda la energía dependa de fuente renovable, con un mix que según ellos es 5% hidroeléctrica más geotermia, 37% eólico y 58% solar. Es aquí, ¿no? La otra cosa es, eso va a crear 52 millones de nuevos trabajos, aunque se pierdan 27.7 en la industria de los combustibles fósiles. Pero una cosa que yo creo que es importante es esta. En casi todos los escenarios, por ejemplo, si uno revisa los de Greenpeace, por ejemplo, también, no lo dicen directamente, pero hay un decrecimiento del consumo, en este caso del 42.5%, entre ahora y el 2050. ¿Okay? Pero bueno, obviamente cuando uno ve esto,
pues ¿quién no puede estar de acuerdo, ¿no? Más empleo, menor uso de energía, electricidad barata, la salvación del cambio climático, una oferta que no se puede rechazar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ese es el problema. Esas son algunas estimaciones que vienen de ese trabajo. 125, 135 trillones de dólares de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Es un monto con tantos ceros que uno dice, bueno, es el 60% de toda la economía global. El 60% del PIB global es esto. Entonces, no hay comida gratis, there's no free lunch, ¿no? Eso se tiende siempre un poco a decir, bueno, ya lo vemos, pero los costos, aún en este caso de un trabajo que yo creo que es muy optimista, son muy altos. Cabe mencionar que ese trabajo fue criticado por otro grupo igualmente importante en la misma revista el año siguiente. Y Jacobson demandó por $10 millones a los autores del otro trabajo, diciendo que estaban financiados por la industria de los combustibles fósiles, nuclear, etc. No sé si es cierto o no, pero eso no caló muy bien en la comunidad científica, porque pues, normalmente cuando uno tiene un debate científico uno demanda penalmente el otro, ¿verdad? Afortunadamente lo retiró. Después de 6 meses esta demanda fue retirada. Pero eso es para decirle que hay un debate súper álgido en la comunidad científica al mayor nivel, precisamente sobre el tema de si qué tanto podemos sustituir los combustibles fósiles, si podemos sustituir el 100%. Bueno, hay que decir una cosa, que esos son porcentajes. Claro, que aquí estamos reduciendo el volumen en términos absolutos, entonces todo es posible evidentemente, ¿no? Pero hay que estar consciente también de los montos absolutos, de valores absolutos, no solo porcentaje. Bueno, vamos a ver un poco ahorita toda la cuestión de las renovables. Y repito, yo soy profundamente convencido que hay que transitar a las renovables, pero pues también uno se pone a ver la literatura y ve cuáles son los problemas. Como les digo, no hay nada gratis. Las renovables siempre se ponen gráficas como esta, que efectivamente uno ve que en las últimas décadas, y particularmente en las últimas 2 décadas, ha habido un incremento exponencial, sobre todo de lo que es eólico solar. Es cierto. Sin embargo, cuando uno lo compara con las demás fuentes de energía, vemos que estamos todavía muy, muy atrasados. Porque eso es lo que gasta el mundo. Entonces tenemos biomasa tradicional, que es leña, que nunca se dejó de utilizar, pueden ver, aquí empieza en 1800 y llega hasta 2017. Carbón, petróleo, gas, y estas 2 lineitas aquí, el azulito y el verde, son las renovables, hidroeléctrica y todas las demás. El rojo es nuclear. ¿Okay? Entonces, esa gráfica, lo pueden ver, aquí son 5.000 terawatts-hora, y aquí estamos hablando de 160.000, no me acuerdo, terawatts-hora. ¿Okay? Así está la cosa. La otra cosa que es también un poco preocupante, que uno habla de transición, incluso a veces dice, sí, transitamos de la biomasa al carbón, del carbón al petróleo, y luego al gas. No, hay una acumulación de fuentes de energía, como pueden ver aquí, no es que una sustituya a la otra. O sea, realmente las renovables están entrando para complementar la matriz energética del mundo, desafortunadamente. Que representan en números, seguramente lo saben ustedes, sí hay un incremento poquito a poquito, pero es muy, muy lento realmente. Ese es el último reporte del REN 21 del año pasado. Los datos se refieren a 2016, eso lo van ajustando año con año. En la matriz energética mundial casi el 80% todavía son combustibles fósiles. El resto son, bueno, 2.2% es nuclear, y luego tenemos alrededor del 18% de renovable, pero dentro de este renovable, estas son biomasa tradicional, leña y cosas por el estilo, que usa, no son renovables modernas. ¿Okay? Y luego, dentro de la renovable moderna, la parte principal es la hidroeléctrica y el uso directo del calor, básicamente. Y eólico solar, geotermia, etcétera, es 1.7%. O sea, estamos
muy atrás. Ahora, si vamos a ver la generación eléctrica, sí, la renovable es moderna, digamos, tiene mayor peso, pero siguen siendo la cuarta parte, o sea, prácticamente un poquito más de la cuarta parte. 26.5% de energía renovable se produce, perdón, de energía eléctrica se produce con energía renovable, donde otra vez la parte principal lo representa la hidroeléctrica, luego el eólico, que sí ha subido mucho, luego biomasa, solar, fotovoltaico, y luego viene todo lo demás agrupado ahí en menos del 1%. Pero recordamos siempre, bueno, ustedes deben saber, no se ocupan de esto, la electricidad es en promedio el 20% de toda la energía que consumamos. Ahora, como estamos en México, pues vamos ahí más o menos, o sea, incluso tenemos una componente mayor de combustibles fósiles todavía, esos son los últimos datos de la CNR de 2017. En cuanto a matriz total, el 78, casi 79% todavía son combustibles fósiles, y aquí cuando dice otras limpias, ahí también está nuclear y las renovables. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la producción de energía eléctrica, tenemos perdón, eso estábamos hablando de energía eléctrica, sí, disculpen. Entonces, sí, ok, dentro de la energía eléctrica produció menos que el promedio mundial. O sea, prácticamente el 15.6% de la generación eléctrica en México es de renovable. Encontré los datos del primer semestre de 2018 y lo llevaban ya al 17.2%. O sea, sí, ahí vamos. Pero bueno, lentamente. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los retos? O sea, ¿cuál es el problema con la renovable? Y ustedes saben lo mejor que yo. Lo primero es el factor de carga. O sea, si uno va a ver el factor de carga, no voy a darle la definición, supongo que lo saben mejor que yo, pero ahí está. Que nos guste o no, el factor de carga mejor lo tiene el nuclear. Claro, porque una central nuclear no la podemos apagar y prender como queremos, ¿no? Si no, va a pasar como Chernobyl, está jugando ahí con reactor. Pero luego que viene la geotermia, justamente, viene la biomasa, viene el carbón, ¿sí? Viene el gas natural, viene la hidroeléctrica, y solo al final queda el eólico solar. Entonces, dentro de las renovables, las mejores son geotermia y hidroeléctrica. Esos son los factores de carga, varían mucho dependiendo del país también, de la situación geográfica. Entonces aquí es una recopilación que hizo la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, y pueden ver, bueno, carbón, gas natural, petróleo, y aquí viene hidroeléctrico, solar y eólico. Entonces pueden ver que en general la renovable tiene un menos factor de carga, pero depende mucho del país. En el caso del solar varía muchísimo, como pueden ver. Obviamente hay países, nosotros estamos en la situación más privilegiada, probablemente estamos en los factores de carga más altos, pero aún así el factor de carga del eólico normalmente va entre 25 y 30%. O sea, una tercera parte de la energía instalada la podemos poner a producir, digamos, todo el tiempo. Y en el caso del solar es 10%, 10, 12, 15, ok. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que para la sustitución necesitamos multiplicar muchísimo, ¿no? La cantidad de parques, de centrales, etc. Hay otro detalle. En el caso de la hidroeléctrica y la geotermia, no es un caso que se hayan desarrollado primero. La hidroeléctrica tiene más de 100 años. La geotermia también se ha empezado más de 100 años, pero digamos ha tenido su auge principalmente después de la primera crisis petrolera de los años 70. Se han desarrollado antes porque son controlables. El factor de carga quizá no es 100%, no es 90%, porque bueno, depende de muchas cosas, pero son controlables, no son intermitentes. Nosotros podemos decidir cuándo producimos y no. Entonces son las mejores. No es aquí por los que se ocupan de este tipo de energía, pero ya la hemos explotado al máximo. Bueno, queda todavía, pero como siempre, es como en el petróleo. Primero se aprovechan los recursos más fáciles, más baratos, más cercanos, etc. Y luego progresivamente vamos a cosas más difíciles. Ahorita hemos llegado a Shell, que es lo peor que existe. No hablo desde el punto de vista ambiental, hablo desde el punto de vista petrolero. O sea, el petróleo de lutita es el peor recurso porque necesita muchísimo más
energía y cuesta más sacarlo y la productividad es mucho más baja. Entonces, pues lo mismo pasa con las renovables. Esta es una gráfica interesante. Es un estudio donde se ponen 32.473 presas y cómo ha sido el año que han sido construidas. Entonces pueden ver que hay un boom ahí después de la Segunda Guerra Mundial y hay un pico de la construcción de presas ahí por los años 80 y luego cada vez se construyen menos presas. ¿Por qué? No porque la hidráulica sea una mala forma de energía, es porque los mejores lugares ya se han explotado. Lo mismo pasa en México, no quedan ya muchos ríos. O sea, todo el sureste tiene sus presas grandes, etcétera, el centro, y en el noroeste no hay tanta agua como para construir presas que funcionen las 24 horas. Las últimas presas que se han construido en el río Santiago, la Yesca, los Capones, Aguamilpa, etcétera, lo usan para picos de la demanda. Funcionan 2-3 horas al día, porque si no el embalse se acaba. No hay 6 meses que pues, es tan poco el caudal que no da para la producción. Entonces, bueno, la hidroeléctrica no puede crecer muchísimo más a gran escala. La mini hidráulica y cosas así, sí. Pero digamos, las grandes presas, más o menos ya hemos aprovechado todo donde se podía. Geotermia. Bueno, la geotermia tiene un boom, como les decía, aquí en los años 80, y luego como que se estabiliza. Igual en México, los mejores lugares ya los hemos encontrado. Queda todavía bastante, sí queda, pero no es lo mismo. O sea, no vamos a encontrar, es como el petróleo, repito. Encontramos Cantarell es uno, porque es súper gigante. Y luego hay 3 gigantes y luego otros 20, esa es una distribución fractal, ¿no? Entonces, los grandes yacimientos se encuentran primero, se explotan primero, y luego poco a poco lo que queda es cada vez menor. En la geotermia yo creo que es lo mismo. Bueno, mi conocimiento de la geología de México, yo puedo decir que si vamos a duplicar la producción actual, está bien, pero ya triplicarla lo veo complicado y aún así llegaríamos al 5 o 6% de la producción eléctrica del país. Ahora, la geotermia es un óptimo recurso, pero no está tan fácil y no está tan distribuida. Y así a nivel del mundo, o sea, ese valor que le pongo aquí es lo que dice la Asociación Geotérmica Internacional, los que son promotores de la energía geotérmica. Ellos calculan que para 2050 la geotermia podría proveer el 3.5% de la electricidad del mundo. ¿Okay? Entonces, estas dos fuentes tienen un crecimiento potencial pequeño. ¿Qué queda? Bueno, obviamente queda solar y eólico. Y aquí está el problema de la intermitencia y la dilución. Intermitencia no controlamos cuando, bueno, sí, el sol más o menos sabemos cuándo sale, cuándo se pone, pero pues nos controlamos las nubes, etc. Claro, podemos ir a un desierto, etc. Pero finalmente hay una buena parte de las 24 horas que no tenemos sol. Y el viento peor, porque no tenemos un patrón regular, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, si nosotros queremos sustituir una central de 1000 megawatts de potencia que funciona contaminando así con carbón, con combustóleos, etc., necesitamos poner 5.500 megawatts solares con 70 kilómetros cuadrados de área o 3.000 megawatts de eólico con 150 kilómetros cuadrados. Bueno, en el caso de hidroeléctrica hay aún más porque la extensión por el embalse, ¿no? Son cálculos así aproximados y promedio. Obviamente podemos tener variación. Pero el punto cuál es, que aquí estamos ocupando 1 kilómetro cuadrado y aquí estamos ocupando 70, 150 kilómetros cuadrados. O sea, ¿tiene un impacto sobre el territorio? Pues sí lo tienes. Y de ahí el rechazo a ciertos megaproyectos hidroeléctricos y solares que se están aprobando. Y luego hay el problema de la intermitencia. Esa es la curva de la demanda de electricidad en California por diferentes meses del año, ¿no? Entonces, bueno, empieza de noche es baja, luego la gente se despierta, la actividad industrial se sube, y el máximo es más o menos en la noche, en principio de la noche, y luego va bajando. Si nosotros le restamos la generación solar, California tiene una buena capacidad de producción solar, esa curva se transforma en esa, que la llaman la curva del pato, ¿no?
Eso es un poco lo que ha pasado en el tiempo. A medida que le ponemos más solar, la curva del pato se vuelve más, la panza del pato se vuelve más para abajo. Y el problema es esto. Bueno, creo que ustedes, como ingenieros eléctricos, saben mejor que yo cómo hacer que de repente en el arco de 3-4 horas tenemos que triplicar la generación eléctrica para que no haya desabasto, para que no haya apagones. Es un problema serio. Entonces, ¿qué se hace? Pues, ¿cómo se compensa esa intermitencia? Desafortunadamente se compensa con combustibles fósiles. O sea, son también datos reales. Creo que estos son, no me acuerdo si es de Alemania o de dónde. Pero bueno, la producción, esa es el nuclear, que la carga base, esto no se puede bajar, subir. Entonces, aquí vienen las renovables con sus fluctuaciones. Y entonces, ¿quién compensa esto? Las centrales térmicas, principalmente con gas, porque es lo más fácil de prender, apagar, etc., ¿no? Y eso es un subsidio de alguna forma a las renovables, porque las renovables entran primero, claro, porque cuando hay que usarlo. Pero para compensar todas estas variaciones necesitamos invertir más en centrales, por ejemplo, de ciclo combinado. Y esto no es ideal para la producción, para la eficiencia de esas centrales, y también implica más mantenimientos, etc. Entonces, es una gráfica que a muchos no le gustan, pero es el costo de la electricidad en Europa contra la capacidad instalada de eólico y solar. Y desafortunadamente los países que tienen más penetración de las energías renovables son los que tienen el costo más alto de la energía en Europa. La Unión Europea, donde los precios son similares en el sentido que los impuestos son similares, digamos. Pues, repito, no hay nada gratis. O sea, las renovables, puede ser que en la subasta que hicieron ahorita son súper baratos, etc., pero no están considerando las externalidades como estas. O sea, el costo que implica compensar la intermitencia. Entonces, bueno, ahí tenemos los intentos para reducir la intermitencia sin utilizar combustibles fósiles. Por ejemplo, la tecnología termosolar, ¿no? Supongo que conocen de estas centrales donde todos esos espejos concentran la radiación térmica sobre una caldera, en la cual circulan mezclas de sales que tienen una alta energía térmica, pueden alcanzar los 300 grados, y entonces, aun cuando baja el sol, mantiene la temperatura suficientemente alta como para intercambiar calor, y la curva es esta. O sea, esa es la generación de día y esa es la generación nocturna. Pero aún así, pues esa es la demanda, aún así, en el mes mejor, que es junio, pues tenemos déficit, ¿verdad? Y si vamos al invierno, pues es mucho menor la producción nocturna, ¿okay? También el termosolar es más caro actualmente que el fotovoltaico, por el momento. Ahora, esos son datos reales de la capacidad del factor de carga de las centrales termosolares de Estados Unidos. Son principalmente en California, Nevada y Arizona. Y son 2 años, 2015-2016, cada curva se refiere a una central, y pueden ver el factor de carga que en invierno es 10%, en el verano llega hasta 50%, pero luego baja. O sea, sí hay una mejora, porque el factor de carga de fotovoltaico hemos dicho que promedio 10, ponle 10, 15, pero aquí llegamos a 50, sí, pero solamente en ciertos meses del año. Entonces sigue teniendo el problema. Entonces viene el problema del almacenamiento, y ahí hay que yo, bueno, a lo mejor aquí hay gente más experta que yo, pero les presento casos reales. Hay el almacenamiento hidroeléctrico, o sea, el excedente de producción eólico y solar se usa para bombear agua hacia arriba, entonces transformar en energía potencial y luego volverla a transformar en energía eléctrica. Están las baterías y está el hidrógeno, ¿no? Bueno, ese es un caso real. En Europa, en la isla del Hierro, que es una de las islas de Canarias, se decidió hacer un experimento para que la isla fuera completamente sustentable desde el punto de vista de las energías renovables, o sea, que no produjera toda su energía eléctrica con energías renovables. Antes era con un generador diésel. Se diseñó entonces el sistema donde tenemos un parque eólico
Cuando hay un excedente, se bombea agua de un reservorio casi a nivel del mar hasta uno que está a más de 700 metros y obviamente eso sirve para almacenar energía que después se vuelve a transformar en energía eléctrica. Desafortunadamente, los cálculos que hicieron se quedaron cortos, porque hasta ahora, y está funcionando desde 2015, la central ha suministrado solo el 45, menos de la mitad de la energía eléctrica que se gasta en la isla. Aquí pueden ver mes con mes cómo va. El verde cuando genera la energía renovable y en gris es cuando todavía entra la central diésel. Están mejorando y pueden ver que hay días donde el 100% es renovable, pero pues hay días que no sopla viento. Ni modo. Entonces el reservorio es demasiado pequeño, dura un día y medio. Entonces han calculado que a lo mejor tendrían que triplicar todo este sistema para que fuera renovable al 100% y aún así podría estar una semana no sople nada de viento o 10 días y pues. Entonces, y además, bueno, está el problema que evidentemente se pierde energía en cada transformación, ¿no? El primer principio de la termodinámica. He calculado que casi el 30% de la energía se pierde en las transformaciones. Se lo digo ¿por qué? Porque digo, sí es posible, pero pues los costos son mucho mayores de lo que uno normalmente piensa. La otra cuestión son las baterías Tesla. Ese es el famoso Big South Australian Battery. Es un banco de batería gigantesco que almacena la energía excedente de un gran parque eólico que tiene en Australia. Según lo que dicen, proporciona 129 megawatt-hora, pero tiene una capacidad de generar, digamos, de restituir 100 megawatts por 1 hora y 20 minutos. O sea, sí, almacena, pero pues se descarga muy pronto. A un costo de $39 millones. Los que han hecho cálculo dicen que cuesta 8 veces más que el almacenamiento por bombeo en reservorio hidroeléctrico, como el que les enseñaba antes. Lástima que Australia es medio plana, prácticamente no tienen mucha alternativa, ¿no? De subir o bajar el agua. Y bueno, entonces la escala de esto lo tenemos que escalar por ejemplo, aquí los que hicieron los estudios eran ingleses, dicen, para suplir la necesidad de almacenamiento de toda la Gran Bretaña, en el caso de 100% renovables, se necesitarían casi 14.000 de estos. O sea, otra vez, sí es posible, sí tenemos la tecnología, pero los costos son muy, muy grandes. Y bueno, no hablo aquí del hidrógeno porque realmente está todavía en una fase experimental. Sí, hay pocos casos donde se haya implementado. Es una manera probablemente más eficiente de almacenar energía, pero todavía no ha escalado a nivel comercial. Ahora vamos a ver otra cosa, el caso real de Alemania. Alemania es el país que más ha invertido en renovable, creo, de todo el mundo. Por ejemplo, en eólico. Ese es el mapa de centrales eólicas que tiene Alemania. Pueden ver que prácticamente han pisado el país de turbina. Hay 28.000 turbinas instaladas que producen 50, bueno, la potencia instalada son 52 gigawatts y durante el año producen 103 terawatt-hora. ¿Eso qué es? Es el 3% del consumo global de energía de Alemania. ¿Cuánto puede crecer? La gente que trabaja en eso dice 60, 70 gigawatts de los 52 que ya tienen. Incluso si se pudiera duplicar a 100 gigawatts, bueno, sería el 6% del consumo total de Alemania. Y en el caso del solar también, bueno, no tiene mucho sol, pero sí, esos son todos los parques solares que tienen. O sea, están cerca del límite de lo que pueden producir con energía renovable. Han invertido $200.000 millones en renovables los alemanes. Y esto es cómo ha cambiado su matriz energética de 2002 a 2018. ¿Qué han logrado? Bueno, evidentemente han escalado muchísimo eólico y solar, pueden ver aquí. Y en la actualidad, de hecho, ese es el último dato que he encontrado en 2017, en total la renovable ha representado en 2017 el 38% de la generación eléctrica. O sea, es un muy buen valor, pero como les estaba enseñando, no sé qué tanto más puede crecer. Y lo que ha logrado realmente es disminuir el nuclear, que está acá. Ven que desde que empieza a aumentar la producción
eólico solar disminuyen el nuclear, pero no han disminuido el uso del carbón. Es más, hay algunas centrales de carbón que la están ampliando, precisamente para suplir la intermitencia de la renovable. Entonces, esos son casos reales, esas son realidades. O sea, no es que yo esté en contra de las renovables intermitentes, pero esos son los problemas serios que se tienen que enfrentar si queremos tener una transición. Hay otros factores limitantes, por ejemplo, más allá de los costos, que son altos, yo creo, hay que tomar en cuenta que finalmente la fuente podrá ser renovable, pero la infraestructura se construye con recursos no renovables y con combustibles fósiles. Construir una torre offshore, no sé si es un aerogenerador offshore así, pues es casi como una plataforma petrolera, en cantidad de energía fósil que se tiene que invertir. Eso también, te digo, no lo podemos hacer con electricidad, una torre de concreto, ¿no? El mantenimiento a veces se da hasta por helicóptero. O sea, todas esas cosas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. O sea, esa infraestructura la podemos usar y producir ahorita porque tenemos combustibles fósiles, pero si no los tenemos, va a ser un problema. Y hay una serie de materias primas que no son renovables o cuyo reciclaje es imposible o carísimo, que entran en toda la tecnología de la renovable. Litio, cemento, acero, manguera, resina, lubricantes, petróleo, o sea, todo lo derivado del petróleo que entran en esa tecnología. Y luego elementos como níquel, cadmio, aluminio, cobalto, etcétera, tierras raras, que se llaman raras por alguna razón, que prácticamente solo son casi monopolio de China en la actualidad, que entran en todos los semiconductores, etc. Entonces, sí, el potencial es enorme de solar y eólico. Si uno lo va a ver, ese planeta recibe más energía solar como que para no sé, 100 veces toda la energía que gastamos, pero el problema está en poderla aprovechar. Y aquí es donde viene eso, o sea, esas materias primas, el litio, ¿cuánto litio hay en el mundo? No vamos a poder transformar todos los coches en coches eléctricos, te lo digo, no han hecho cálculo por muchas razones, pero uno de estas es que si queremos poner la batería de litio, no va a haber para eso. Lo siguiente. Y bueno, luego hay aspecto más serio, digamos, desde el punto de vista socioambiental. Todos estos elementos tipo el cobalto, el níquel, el litio, etcétera, sí tienen la minería de estos elementos sí tiene un impacto muy fuerte. Impacto ambiental y también, bueno, esas son noticias que han salido recientemente porque hubo una serie de artículos del Guardian, de la BBC, etc. El cobalto, el principal productor es Congo y en esas minas cielo abierto de cobalto trabajan niños como esclavos prácticamente. Entonces, bueno, no es para que se sientan culpables, pero cada vez que uno dice, ay, mira, mi teléfono dura 24 horas la batería, como dice aquí, ¿no? Pues es battery life, o sea, nos importa más la vida de la batería que la vida humana a veces, ¿no? Digo, no lo sabemos, ahora sí lo saben. O sea, cómo se genera todo lo que viene dentro de nuestros gadgets electrónicos, pues, lo paga alguien más a veces. Bueno, resumiendo segunda parte. La fuente renovable con mayor factor de carga, le decía, hidroeléctrica geotermal, tiene un potencial de crecimiento limitado porque los lugares mejores ya han sido explotados. Las fuentes como solar y eólico, que son intermitentes, tienen un buen potencial de crecimiento, pero tienen baja concentración, bajo factor de carga, que implica la necesidad de ocupar grandes áreas. La integración a la red eléctrica presenta serios problemas para poder compensar la intermitencia y subir los costos. Si lo consideramos dentro de los costos, pues ahorita no se considera. Y la manufactura de la infraestructura requiere materias primas no renovables que podrían escasear. Entonces hay límites, o sea, el potencial es grande, repito, pero hay límites técnicos y límites económicos. ¿Qué tanto podemos invertir en esto? Y físicamente qué tanto podemos conseguir las materias primas y toda la infraestructura para aprovechar. Bueno, obviamente el impacto ambiental de la infraestructura para renovables no es cero. Si hablamos de energía limpia, sí,
yo digo que deberíamos hablar de energía sucia, de fuentes sucias y de fuentes un poco menos sucias. Pero, repito, no hay nada gratis. Dos diapositivas nada más sobre la otra medicina que receta el IPCC para reducir la CO2, que son estas famosas tecnologías de emisiones negativas. Hay muchas cosas, difieren en detalle, digamos, aquí pongo una lista, pero básicamente todas estas tecnologías buscan frenar el cambio climático capturando la CO2 de la atmósfera y almacenándola en las rocas o en el mar, digamos. Hay la captura directa, lo que no se dice secuestro, aquí se dice la captura, no suena mal secuestro, pero la captura directa por medio de almacenamiento en reservorios subterráneos, incrementar la captura natural por parte de la biomasa continental por medio de repoblación forestal, aumentando el fitoplancton marino, dispersando nutrientes, agregar sustancias alcalinas a las nubes y a los océanos para incrementar la disolución de la CO2 en el agua, dispersar fragmentos de rocas sobre gran extensión para aumentar la captura a través del intemperismo. O sea, son toda una serie de soluciones tecnológicas para aumentar la captura de la CO2, ya sea natural o de plano capturarla nosotros y meterla ahí bajo la alfombra, bueno, en cavernas, pues. Evidentemente, todas estas tecnologías implican uso de energía. Esa es la primera crítica. O sea, es un costo energético, porque nada es gratis, ¿no? Conocemos la termodinámica. Entonces, eso implica un aumento de costos también. O sea, si queremos implementar esto, ¿no? Hay que estar, porque siempre cuando hay un invento es, ay, qué idea muy buena, sí, pues es una idea muy buena, pero a ver, hazlo y cuánto cuesta, ¿no? Pero bueno, hay digamos, una visión un poquito más filosófica que se le pongo aquí, que es la de Barry Commoner, que es un ecologista de los años 80. Él era bastante crítico de las soluciones tecnológicas aplicadas a la naturaleza, porque decía, la naturaleza no es una máquina. La naturaleza no es, sí, un poco la visión newtoniana, ¿no?, de la física clásica. Pues sí, todos son así. Yo, digamos, tengo un problema en una parte, la sustituyo y ya, ¿no? No, es más complejo, porque todo está conectado. Entonces, nosotros podemos aplicar una tecnología a una parte del medio ambiente de la naturaleza, pero es muy probable que eso tenga impacto en otra parte del sistema que no preveamos, ¿verdad? Todo está interconectado. Y además esta interconexión, ese sistema, los ecosistemas son algo que se ha desarrollado a través de millones de años de evolución hasta llegar a un equilibrio. No digo que es perfecto, nada es perfecto y siempre hay evolución, pero nuestras ideas son a veces muy burdas. Vamos a impactar en un punto y podemos tener consecuencias negativas. Es un poco lo mismo que dice aquí, pero digamos, en el sentido que la naturaleza, lo que ha construido la naturaleza a través de millones de años, es más complejo de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, finalmente, como le digo, there's no free lunch, o sea, todo tiene un costo, tarde o temprano, ¿no? Entonces, yo creo que esas soluciones tecnológicas para reducir la CO2 son como un intento de continuar con el mismo sistema consumista, gastalón, etcétera, pero sin padecer los costos, pero en realidad están destinados a fracasar. Como decía Einstein, no podemos resolver un problema con la misma manera de pensar de cuando lo hemos creado. Hay que hacer un cambio de paradigma. Y el problema entonces es que el cambio climático es solo un síntoma, yo lo decía al inicio, porque el problema es sistémico. O sea, tenemos un problema en cuanto a la expansión de la civilización humana, a la expansión de la raza humana, y como bien saben está ese concepto de la huella ecológica, o sea, el crecimiento que hemos tenido como humanidad ha hecho que progresivamente se estamos agotando y sobrepasando los límites biofísicos de este planeta. Cosas como la deforestación, la sobreexplotación de los océanos, la extinción de la especie, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del suelo, aire, y claro, dentro de eso está el cambio climático, que es la contaminación del aire. Pero tenemos que verlo de una manera integral. Entonces no podemos curar solo el cambio climático y todo lo demás, que vamos a seguir creciendo y destruyendo la Tierra, porque
Eso es lo que ha pasado. O sea, aquí están los gases de efecto invernadero. Esa es como le llaman, la gran aceleración. Lo que ha pasado desde que usamos los combustibles fósiles. Todas esas curvas de Ockey que ven aquí no es solamente la CO2, es todo. Hemos empezado gracias a esa energía, a esa herencia geológica que son los combustibles fósiles, hemos empezado a utilizar todo lo que es, a exprimir este planeta. Le pongo más 3, 4 mapas. Esa es la deforestación de los últimos 17 años. O sea, todas las áreas así ha habido deforestación. Y eso lo puede entrar y ver en tiempo real en este mapa y ver cómo va aumentando la deforestación. Cada vez más estamos utilizando tierras que eran vírgenes para agricultura. Extinción de especies. Estamos en la 6ª grande extinción masiva de especies. Bueno, uno dice, ¿qué me importa de los mosquitos? ¿No? Mejor que no estén. Pero bueno, no son los mosquitos, pues hay de todo. Las abejas, por ejemplo, ¿no? Hace 100.000 años, los humanos y sus animales representaban el 0.1 de la biomasa de la Tierra, de los vertebrados. Ahora son el 97%. O sea, hace 10.000 años, esto eran los humanos y los animales que, digamos, nos sirven, y esto era la biomasa de las otras especies. Ahora es así. Ya estamos casi por dominar completamente la biodiversidad del planeta. Sobreexplotación de los océanos. Esas son todas las zonas que donde estamos explotando los océanos, pesquería, etc. Y donde hay alguna mancha negra es porque son zonas protegidas. No es porque no hay otra razón. Ajá. O de plano porque no hay mucho pez en los polos, digamos. Impacto de humanos sobre los ecosistemas. Claro que hay áreas de alta concentración de población que son el impacto es mucho mayor que otros, pero en general las únicas áreas donde no hay impacto es desiertos. El Sahara, bueno, aquí en el Gobi, en Australia, el Sahara, y todavía queda algo de Amazonas. Entonces, bueno, le pongo esa cita textual de un trabajo de Richard Langer que me parece que da en el clavo. Él dice, nuestro principal problema ecológico no es el cambio climático, es el rebasamiento de los límites del planeta, del cual el calentamiento global es solo un síntoma. Durante los últimos 150 años, enorme cantidad de energía barata a partir de combustibles fósiles han permitido el rápido crecimiento de una extracción de recursos, la fabricación y el consumo. Y estos, a su vez, condujo al aumento de población, la contaminación, la pérdida de hábitat natural y, por tanto, de la biodiversidad. El sistema humano se expandió dramáticamente, sobrepasando la capacidad de la Tierra y alteró los sistemas ecológicos de los que dependemos para nuestra supervivencia hasta que entendamos y abordemos este desequilibrio sistémico, el tratamiento de los síntomas, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, tratar de salvar especies amenazadas, esperar alimentar a una población creciente con cultivos genéticamente modificados, constituirá una ronda sin fin de medidas a media que en últimas instancias están destinadas a fracasar. Creo que así está. ¿El problema cuál es? El problema es que no podemos crecer al infinito. Aunque todos los economistas hablan del crecimiento económico y los políticos también, parece que lo único importante es el crecimiento del PIB. Este año hemos crecido solo 2%. Bueno, hasta este miserable 2% es un crecimiento exponencial, porque es 2% anual. Entonces el crecimiento exponencial no puede continuar al infinito en un planeta finito, ¿verdad? Pero parece ser que esto no le entra a mucha gente, sobre todo, digo, los economistas. Esta frase es de un economista. Dice, cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar para siempre en un planeta finito, o está loco o es un economista. Eso lo dice un economista. Y eso es lo que dice un ecologista. Bueno, ¿sí? Que el crecimiento por sí mismo, el crecimiento por el crecimiento, es la ideología de las células cancerígenas. O sea que hemos llegado al punto, el crecimiento es normal, o sea, es bueno crecer, pero llega un momento que se vuelve nocivo. Y yo creo que estamos ya en este punto, donde crecer más implica afectar aún más el planeta, y no solo por el cambio climático, por todo lo demás que yo he dicho.
Entonces, bueno, después de haberlo reflexionado mucho, leído literatura, checado números, yo me he convencido, como muchos autores, digo, ahorita hay toda una escuela, sobre todo en Europa, que pues no vamos a poder continuar a crecer y tampoco vamos a poder continuar a mantener ese grado de consumo de energía y de materias primas. Necesitamos de crecer hasta llegar a una economía estable, digamos una situación sustentable, porque el crecimiento infinito no es sustentable, evidentemente, ¿no? El problema cuál es, que el sistema que estamos, sistema capitalista, etcétera, depende del crecimiento, porque depende de la tasa de interés, depende, o sea, nosotros, incluso en los últimos 10 años, después de la crisis de 2008, el mundo se ha endeudado aún más, porque hemos empezado a tocar los límites del crecimiento, y entonces hemos pospuesto las decisiones endeudándonos más. Los bancos centrales han emitido más dinero, más dinero, más dinero, pensando de reactivar la economía, pero tú puedes endeudarte si mañana gastas, tu ingreso es mayor, entonces puedes pagar las deudas. Y en realidad no es así, la economía no está creciendo como ha crecido todo el endeudamiento. Entonces el riesgo es un colapso. Entonces la alternativa es colapso o un decrecimiento, una disminución pactada y controlada de la producción económica con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también una mayor equidad. Suena muy utópico y es muy complicado, evidentemente. Ahí hasta salió en el Annual Review una revisión sobre todo la investigación sobre el decrecimiento, y sí llegan a decir sí, es deseable, pero pues cómo hacerlo no lo sabemos muy bien, ¿verdad? Yo se lo pongo porque es mi conclusión, que deberíamos ir en ese sentido. Y si se recuerdan, en el modelo de 100% renovable que le ponía al principio de Jacobson, ellos decían reducir 42% los consumos de energía. Pues, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, en México. Bueno, para empezar tenemos que enfrentar la realidad. Vamos hacia el declive de los combustibles fósiles. Eso es el tema de otra conferencia y he dado mucho al respecto, pero espero que no tengan que convencerlo. Nosotros tocamos el pico del petróleo de 2004 a 3.4 millones de barriles diarios. Ahorita estamos en 1.7, o sea, hemos casi llegado a la mitad de la producción petrolera. Le estamos metiendo más dinero a Pemex, sí, pero vamos a mitigar el declive. Es imposible que vamos a crecer, como dice López Obrador, lo siento, pero yo tengo que decirlo. Como geólogo. Entonces tenemos ese problema de que los combustibles fósiles no se acaban mañana. Vamos a tener varias décadas, pero van disminuyendo y son cada vez más caros. Deberíamos darlo de manera sabia. Las fuentes renovables, ahí tendremos que ir a la transición renovable, pero no pueden sostener el nivel de consumo actual, menos un incremento, ¿verdad? Y no podemos continuar creciendo y destruyendo el planeta. ¿Qué significa la sustentabilidad? Bueno, yo creo que eso significa replantear prioridades. Por ejemplo, dejar de apostar a la industria de uso intensivo de energía, la exportación, la automovilística, la aviación, el turismo internacional, que ya hemos apostado en las últimas décadas, y sí ha tenido un beneficio temporal para algunos sectores, no para todos. Pero ¿qué tanto es sustentable esto? Con respecto a lo que le dije, deberíamos orientar la economía hacia necesidades internas, lo que una vez se llamaba el desarrollo autocentrado. Transporte público, ahorita vamos a ver esto, autosuficiencia alimentar, que no tenemos, salud, educación básica, o sea, tenemos que pensar el bienestar de este país, y un poco el gobierno actual va en este sentido, aunque siguen planteando el crecimiento. Y bueno, y tenemos también que disminuir la inequidad que tenemos, que es abismal. Ya casi termino, ¿no? Aguántame 5 minutos. Por ejemplo, yo creo que la cuestión del transporte es fundamental. En México gastamos casi la mitad de la energía en transporte. Entonces ahí tenemos que pensar en ahorro, eficiencia energética, pero para reducir los consumos, no para consumir más. Porque uno dice, pues compro un coche que gasta menos, voy a hacer más kilómetros, ¿no? Entonces, pues no cambia nada. Deberíamos disminuir el uso del coche, favorecer el uso de bici, movilidad peatonal, pero también pues, incrementar mucho el transporte eléctrico electrificado, que es el único que puede funcionar con renovable, evidentemente, ¿no? Yo hasta prohibiría ciertos coches grandes
espero que nadie aquí tenga un SUV de 400 caballos, 8 cilindros, pero evidentemente, no, bueno, prohibirlo es muy autoritario, pero le puedes meter un impuesto del 100%, ¿no? Es un poco absurdo que el 80% de la energía se usa para mover el coche, no la persona que está dentro, ¿no? Eso sí, no le va a gustar a los jóvenes. Yo creo que vamos hacia menos viajes en avión. Yo ya viajé bastante y ya no voy tanto a congreso, pero pues la huella ecológica de cada viaje en avión es alta. Y entonces, en esa cuestión del transporte, para viajar menos, deberíamos vivir cerca del lugar de trabajo, de los servicios. Eso implica un rediseño de las ciudades. También suena muy utópico, pero deberíamos poder, digamos, aquí a qué distancia viven de acá. Pero en la Ciudad de México, la gente se echa 1 hora, 1 hora y media, 2 horas a veces para ir a trabajar. Es absurdo, o sea, pero claro, a veces no puede uno por la casa orientarse cerca del lugar de trabajo. Entonces, esos son problemas que se debería abordar. Te decía, bueno, esos son los últimos datos de la energía. El transporte en México representa casi el 47% de toda la energía que usamos en este país. Entonces, en lugar de construir 3 refinerías, podríamos reducir el gasto en coche y quizás con una vasta aumento. Porque el problema es este, o sea, es el crecimiento de la población de las últimas décadas y es el crecimiento del parque vehicular. En las últimas 2 décadas hemos duplicado el parque vehicular cada 10 años. Por eso que ya no cabemos. O sea, podemos ser segundos pisos, etc. Hay un límite físico también ahí. El transporte público no es muy popular en México, pero en otros países desarrollados es una gran ventaja. Aquí pueden ver los extremos, ¿no? Houston, que prácticamente casi nadie usa el transporte público, un caso intermedio Sydney, y luego viene Tokio. Entonces en Tokio, que tiene muchas líneas de transporte público, es una ciudad muy compacta, el 70% de los trabajadores usan el transporte público y la energía que usan cada año por per cápita es 8.000 megajoules. En Houston, donde solo el 6.7% del transporte público es 63.000. O sea, es decir, podemos reducir el consumo energético simplemente con medidas como esta. Claro, no se hacen de la noche a la mañana y sí necesita una inversión importante, pero es 8 veces más lo que gasta el tejano con respecto a lo que gasta el japonés. Y estamos hablando de países del primer mundo, no estamos hablando de Haití, ¿verdad? Luego, bueno, la transición a las renovables. Yo creo que también hay que incentivar más el uso de tecnologías apropiadas que no sean de gran impacto sobre el ambiente y también porque pueden generar actividades productivas locales. Los grandes proyectos, los famosos megaproyectos eólico y solar, tienen un impacto muy fuerte, una resistencia social importante. ¿Por qué? Porque además la población que tiene el aerogenerador ahí arriba a lo mejor no tiene la electricidad, no tiene los beneficios de esta producción renovable. Entonces yo creo que deberíamos ir más para una generación distribuida. En Europa eso ha avanzado mucho, incluso hace poco la Unión Europea finalmente permitió que una comunidad, una cooperativa de cualquier persona puede generar su propia energía y venderla. Aquí no se puede, son las grandes empresas, ¿no?, que lo hacen. Pero deberíamos ir a este tipo de esquemas, yo creo. Y bueno, en la nueva Secretaría de Energía hay una unidad de energías renovables. Mira, la Secretaría de Energía actual está dominada por petroleros, como saben, pero sí hay una unidad importante de energía renovable que quieren impulsar la energía renovable. Con ese concepto ellos hablan de creas prosumidores, o sea, productores consumidores. Esto le pega a los intereses de las grandes compañías transnacionales productoras de energías verdes, ¿verdad? Pero yo creo que la solución va para allá. Otro problema que tenemos es la agricultura. No lo he platicado, pero en la agricultura se consumen muchísimos combustibles fósiles. Fertilizante, pesticida, maquinaria agrícola, el diésel, la agricultura industrial no podría existir sin los combustibles fósiles. Entonces, pues, aunque suene otra vez utópico, hipster, etcétera, pues tendríamos que ir
más hacia una agricultura orgánica cada vez mayor. Y en general, consumir local, tener una economía regional. La desglobalización ya es un hecho, o sea, ya estamos yendo hacia allá, que nos guste o no nos guste, a lo mejor con las guerras comerciales, etc. Pero son ya 3-4 años que el comercio internacional va para abajo. Entonces, eso de alguna forma no es tan malo, o sea, es tratar de consumir las cosas que crecen en un radio, que sé yo, de 100 kilómetros, eso disminuye mucho el uso de energía, evidentemente. Y eso se lo puse porque yo creo que también es muy importante esa parte de la simplificación administrativa. Hemos todos vivimos en instituciones que son cada vez más burocráticas, donde la parte de la administración se vuelve de un puntito así, progresivamente aumenta hasta prácticamente colapsar el sistema, ¿no? O sea, yo lo digo por la UNAM, no sé aquí cómo sea, pero ese es un poco el problema, que es un consumo energético. La administración es necesaria, evidentemente, no podemos estar sin administración, sería una anarquía, pero tenemos que mantenerla a un nivel, digamos, manejable, porque es finalmente un consumo parasitario. O sea, no, la administración no hace investigación, docencia, no produce, debería servir a la gente que hace todas esas actividades. Pero llega un momento, nosotros con la empresa decimos, oye, o sea, me la paso mitad del tiempo haciendo burocracia y además, o sea, esa gente cada vez es más, hay menos plaza académica que plaza administrativa, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que creo que se debería corregir. Y lo último, porque así ya termino. Bueno, o sea, tenemos que reconocerlo, vivimos en un país altamente desigual. Es el factor, el famoso índice, coeficiente de Gini de la OSD. El coeficiente de Gini representa... Necesitamos un connection request, ¿puedes entender que se trata de un No sé. Como nos tocó la computadora esta. ¿Qué representa el grado de inequidad de un país? Más alto, más desigual es el país, ¿verdad? Entonces México, que está en la OSD, los países más desarrollados, lamentablemente casi siempre salimos en los últimos lugares, y aquí también estamos, junto con Chile, somos el país más desigual de toda la OSD. Eso incluso es la relación entre el ingreso del 10% del más rico con respecto al 90% al resto. O sea, sabemos, en México hay 4 multimillonarios que tienen 12% de toda la riqueza. Entonces, ese es un problema, mira, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia. Claro, cuando uno dice reducir los consumos, no se lo puedes decir a los indígenas de Oaxaca, a la comunidad rural de Guerrero, etc. O sea, nos toca a nosotros. Si queremos que las cosas más o menos funcionen. Ok, termino. Bueno, eso se lo puse también para decir, perdón, se me olvidé. El bienestar no es solo más consumo. Cuando uno habla de reducir los consumos, no es llegar a la edad de la piedra, etc. Ese es el índice de desarrollo humano, que es un indicador de la ONU para decir que tan bien vive la gente contra el consumo anual per cápita de electricidad acá. Entonces pueden ver que hay una relación así, claro. Si tú estás en pobreza energética, cualquier pequeño aumento de la energía te lleva a un estado de bienestar mayor, pero luego llega un momento, estás más o menos aquí como 4.000 kilowatt-horas per cápita, donde no hay mucho cambio. O sea, aquí está España, Italia, creo que México anda por aquí. No está tan mal, digamos, pero pues si tú ves lo que gasta un gringo canadiense, pues es 8 veces más, ¿no? Entonces sí hay tela donde cortar. Lo pueden ver también la huella ecológica, o sea, el índice de bienestar y huella ecológica. Aquí siempre digo, bueno, este gráfico de haberla hecho de cubanos, porque lo único que queda bien es Cuba, porque eso es, digamos, el mínimo, digamos, dentro de esta franja están los países que tienen una huella ecológica aceptable, y arriba de esto es también un mínimo del bienestar.
Pero es una curva muy similar, o sea, podemos reducir nuestra huella ecológica consumando menos. En fin, termino con esto, valga esta conferencia, para decir, esos son grandes monumentos, patrimonio histórico de la humanidad. Todo eso se construyó antes de los combustibles fósiles, antes de la gran aceleración, antes de gastar 100 veces más energía per cápita, etc. El Taj Mahal, la Catedral de Brunelleschi en Florencia, Machu Picchu, el Hagia Sofia en Estambul. O sea, las civilizaciones anteriores que no tenían tanto consumo de energía sí pudieron llegar a construir cosas bellas, claro. No todo era rosa en esa época, pero quiero decir, no es regresar a la edad de la piedra. Lo que necesitamos es creatividad, ingenio y adaptación a los límites biofísicos del planeta. O sea, tenemos que volver a adaptarnos a este planeta, porque por un tiempo pensábamos que éramos dioses, porque la energía fósil nos dio todo este poder, pero pues se acabó. Gracias, espero no haberlos decepcionado.